mañana les invito a que abran su Biblia en el capítulo 6 del libro de Isaías y vamos a tener como tema la santidad y el servicio a Dios. La santidad y el servicio a Dios. Antes de iniciar el estudio de este pasaje de Isaías capítulo 6, Cristo dijo en Mateo 22:14 que muchos eran llamados y pocos escogidos. ¿Qué significan estas palabras de Jesucristo? Simplemente que muchas personas han sido llamadas por Dios para ministrar a la gente, pero pocos quieren responder a este llamado. Hay muchos de ustedes en la alabanza, en seguridad, en decanes, en sus casas, de los que nos ven por la televisión, de todo índole, de toda clase de personas, que Dios los está llamando desde hace mucho tiempo. Pero sin embargo, ustedes todavía creen que el mundo tiene algo mejor para sus vidas. Que hay una mejor paga en el mundo y que tal vez si se entregan un poco más a Dios, se van a perder las bendiciones que Satanás les ofrece a través de los placeres, a través de los negocios, a través de la vida. Y esta es precisamente la forma como el enemigo actúa. En Apocalipsis acaba la Biblia diciendo que el diablo 3 veces se menciona, engaña a la gente, engaña a las naciones, te pone un velo y te hace creer que esta vida te ofrece algo mejor que lo que Dios te está ofreciendo. Y el engaño es hecho a un lado cuando tú le crees a Dios. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Si aquel que dio a su Hijo en la cruz del Calvario te demostró cuánto te ama, cuánto más nos dará todo lo que nuestra vida necesita. Dios sabe que tú necesitas un esposo, que necesitas una esposa, que necesitas, a Él le encanta a Dios que nos divertamos. Dice en 1 Timoteo 6, 18 al 22, diles que Dios quiere que disfruten la vida. Dios quiere que disfrutemos la vida, que podamos estar contentos, que podamos tener paz, que podamos progresar, que podamos prosperar, que tengas una casa grande, una casa chica, pero que en todas estas cosas tú puedas tener su paz y su seguridad de que estás contento con tu matrimonio, con los hijos que Él te quiere dar. Y por otro lado viene el enemigo y te dice, ¿de veras Dios dice esto? ¿Con que Dios ha dicho? ¿Le vas a creer a Dios? Y la mentira que le dijo a Eva se vuelve a repetir en las mentes de todas las personas. ¿De veras tú le crees a Dios? Y aquí está todo el dilema en creerle a Dios. Ahí se resuelve absolutamente todo. En el año en que murió el rey Usías, el Señor le da una visión a Isaías y lo arrebata, lo rapta, se lo lleva a Isaías al cielo en su espíritu, desde luego, como lo hizo con Ezequiel, como lo hizo con Enoc, nada más que Enoc ya no regresó, como lo hizo con Elías y Elías tampoco regresó, pero como lo hizo también con Pablo en el Nuevo Testamento y regresó al mundo, y con el apóstol Juan que escribió Apocalipsis y en el cielo vio todo y regresó a la tierra. Así le pasó al profeta Isaías. En este año en que Usías muere, era el año histórico donde más grande estaba Israel en una desintegración social. En primer lugar, Dios necesitaba un hombre como lo sigue necesitando actualmente para poder enfrentar la generación en la que estamos viviendo. Y antes de que Dios nos envíe al mundo, necesitamos ver estos 5 puntos críticos que todos nosotros necesitamos para poder enfrentar la realidad de que Dios es santo y de que sin esta santidad nunca podremos funcionar con Él. En primer lugar, vemos que el joven Isaías necesitaba este encuentro con Dios para que su fe se fortaleciera. Necesitaba primero saber quién es Dios. Nadie puede servir a Dios hasta no saber que Dios es santo. Que Dios es santo, santo, santo.
Y hasta que tú asimilas esta verdad y entiendes que la santidad de Dios no le permite ver el mal, es cuando comienza el temor de Dios en tu corazón a crecer y experimentar la santidad. Y comienzas a través de la vida a descubrir que mientras más santo eres y mientras más le dices al pecado no, y a las caricias de tu novio no te me acerques, y a las tentaciones, y caminas en esta santidad, vas descubriendo cuánta paz tienes, cuánta bendición tienes, cuánta satisfacción tienes, cuánta seguridad tienes en tu vida y cuánto arde tu pasión por Dios. Porque sin esta santidad es imposible ser feliz, es imposible prosperar, es imposible que nos vaya bien, es imposible tener un buen carácter, una buena actitud hacia la vida sin la santidad. Isaías necesitaba, más que cualquier otra cosa, saber que era el Dios soberano del universo, el creador de todas las cosas, la majestad suprema de todo lo que existe. Él es un Dios santo. En segundo lugar, Isaías necesitaba, antes de ir a cumplir su ministerio, ser humillado. Dios nos dice: humíllense bajo la poderosa mano del Señor para que seas exaltado en el momento adecuado. Esto significa que Dios nos da dos opciones: o nos humillamos nosotros o nos humilla Él. ¿Qué prefieres? ¿Cuándo podemos humillarnos nosotros? Cuando, por ejemplo, tú estás ante una autoridad, por ejemplo, aquí en la iglesia, y te dice alguien: un edecán es tu autoridad, una de seguridad es tu autoridad, un pastor es tu autoridad, y te dice algo, y tú sabes que está mal lo que te está diciendo, pero por causa de su nivel de autoridad en que se encuentra, te humillas y le dices: yes sir, no sir, sí señor, no señor. Después discuto y después averiguo, pero por mientras tanto tú eres mi autoridad y me someto a lo que tú me estás diciendo. Una esposa se somete al esposo, aunque sabe que el esposo es injusto, y se está humillando ante el esposo porque ella dice: es que esto no es justo. Ok, tampoco fue justo que crucificaran a Cristo. Entonces tenemos oportunidad de humillarnos todos los días ante la gente. Allá afuera alguien te dice: no te estaciones aquí, y tú te paras, y esa prepotencia, esa rebelión que traemos por naturaleza, es lo que Dios quiere aplastar. Es lo que Dios quiere hacer como polvo, porque no sirve en el reino de Dios tener esa actitud en el mundo de levantarte y alegar todo y discutirlo todo y decir: pues yo soy el que estoy bien, y ¿por qué me voy a humillar dentro de ti? ¿Por qué te voy a hacer caso a ti? Porque Dios es la forma en la que nos puede exaltar. Cuando escogemos la humillación, Dios nos exalta. Pero cuando nos resistimos a ser humillados, entonces no le queda a Dios más que Él aplastar nuestro orgullo. Y Isaías necesitaba ser humillado, porque nadie sirve en el reino de Dios sin que antes hayamos ser humillados. Necesitaba verse ante los ojos de Dios cuán terrible es a los ojos de Dios el pecado de nosotros y el pecado del pueblo de Dios. En tercer lugar, Isaías necesitaba ser sacudido con un espíritu de urgencia y una pasión que ardiera en su corazón por los perdidos. Todo esto con la conciencia de los juicios futuros de Dios. Nadie puede servir a Dios hasta que no está seguro cuánto ama Dios a los perdidos, cuánto ama Dios a las almas. Hace poco tuve la oportunidad de compartirles ahí en Dallas a un grupo de pastores de la Alianza de Dallas, y les compartía sobre Ezequiel 8 y 9 y 10, y les decía: cada vez, hermanos amados, veo en mis viajes a pocos pastores que tienen amor por las almas, que verdaderamente ven a las almas como sufridas, como personas que necesitan. Todos necesitamos en esta mañana que alguien nos abrace, que alguien nos diga: te amo, que alguien te diga: estoy contigo, que alguien te diga: estoy sufriendo junto contigo, porque todos estamos sufriendo. Vivimos un mundo donde todos estamos siendo lastimados, heridos todos los días.
Y esta es la misión de nosotros, la iglesia, de ir a un mundo sufriendo, a un mundo con un corazón compasivo, como pensaba Jesucristo, y abrazar a la gente, orar por la gente, llorar con los que lloran, sufrir con los enfermos, mostrarnos que tenemos ese corazón que tiene Dios por nosotros y que nos lo mostró en una cruz. Si nosotros no tenemos este corazón de ver así a las almas, no servimos para el reino de Dios. En cuarto lugar, necesitaba Isaías ser preparado para un ministerio muy difícil. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con todos nosotros? A través de las humillaciones, a través de las desilusiones que estás atravesando, a través de las traiciones que estás sufriendo, a través de las vicisitudes, a través de la pérdida de tu empleo. ¿Qué está haciendo Dios a través de todas estas cosas? Nos está preparando. Nos está preparando para algo más grande que viene en el futuro, para los próximos meses, para los próximos años. Y cuando lleguemos nosotros al momento en el que Dios nos va a usar y no estamos listos, porque todavía estoy orgulloso, todavía hay soberbia en mi vida, todavía no estoy humillado, todavía me defiendo, todavía busco mis intereses, me pierdo la oportunidad y Dios busca al que esté humillado para poder levantarlo. Nos hace a un lado Dios. Dios no necesita a nadie. No somos ninguno de nosotros demasiado necesitados como para que podamos decir, sin mí Dios no va a hacer la obra. Dios no nos necesita a nosotros, nos da el privilegio de podernos nosotros apuntar en su ejército. Pero si nosotros no entendemos que todo lo que estamos pasando Dios lo usa para forjar nuestro carácter, nos vamos a perder la oportunidad de servirlo. Miren ustedes a José en el Antiguo Testamento. José, su familia lo rechaza, así, lo patean, lo sacan sus hermanos de su casa, todos fuera, no te queremos, tú vienes aquí nomás a causar envidias, y era injusto lo que le estaban haciendo, y lo venden a unos mercaderes y se lo llevan a Egipto a José. Y ahí en Egipto José, imagínense en los camellos ahí con los mercaderes, ay, pobre de mí, mi familia no me quiere, ni mi padre ni mi madre me abandonaron, y comenzar a amargarse y comenzar a desanimarse. Y llega él a Egipto, y en todo el camino estoy seguro que iba, Padre, gracias a Dios, porque aunque mi padre y mi madre me dejen, tú eres mi amparo y mi fortaleza, mi fuerte castillo, Señor, yo estoy contigo, tu amor es mucho más grande que el que mi familia me pueda dar. Y lo venden y lo entregan al Potifar, un jefe de Egipto, y lo meten a la casa de la guardia del capitán de Egipto. La leona de Santa Julia se le echa encima y quiere, Pepito, vente para acá, y comienza a ser agredido con relaciones sexuales. Él rechaza las relaciones sexuales y lo meten a la cárcel por seguir fiel a Dios. En la cárcel otra vez, pobrecita de mí, para eso te sirvo, Señor, tantas vicisitudes, tantas ilusiones, nadie me quiere, nadie me abraza, nada de estas cosas. Y ahí pudo otra vez amargarse y luchó contra eso. Y cuando él salió de la cárcel, después de que él se humilló delante de Dios y rechazó amargarse, es una decisión de nuestra voluntad. Tú tienes que decidir, no me voy a amargar, no voy a guardar rencor. Y cuando tú decides esto, Dios espera el momento para usar ese vaso que Él está buscando. Y cuando Él lo saca de la cárcel, lo saca como gobernante de Egipto. Pero para poder ponernos Dios sobre mucho, para podernos Dios poner un nivel un poco más alto, donde tengamos influencia de un liderazgo mucho más grande e internacional, antes necesitamos un camino muy largo de preparación. Y necesitamos entender esto. Todos nosotros estamos siendo preparados para algo grande. Porque cuando caminamos con Dios, tenemos un Dios demasiado grande que nunca nos dejará ni nos desamparará. Isaías necesitaba finalmente entender que estaba en un punto crítico de la historia. Bajo el reinado de Usías, la nación había florecido económica, militar y en todas las índoles, porque el rey Usías había creado programas grandísimos para poder levantar edificios, obras públicas, proyectos de construcción, además de que el ejército de Usías era el más grande en ese tiempo de todas las demás naciones. Como consecuencia, pues no había desempleados, la gente había prosperado en la agricultura, en los negocios y en las empresas. Sin embargo, Usías, a pesar de que comenzó a desarrollar sus programas económicos, militares y comerciales, comenzó en los últimos años de su vida
a desintegrar su carácter. Por eso nunca, nunca, nunca es importante cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y así la historia nos vemos, ¿verdad? Músicos, deportistas, artistas, políticos que comenzaron bien, predicadores que comenzaron bien, misioneros que comenzaron bien, pero no es cómo comiencen y cuando están aquí, sino cómo acaban. Esa es la culminación de la obra de Dios en la vida humana. ¿Cómo acabamos nosotros? No cómo comenzamos. Usaías, en los últimos días de su vida, con tanto poder y con tanta gloria, su carácter se comenzó a desintegrar. Se metió al templo, asumió el papel del sacerdocio y del intercesor de Dios, y esta usurpación y la profanación del templo como sacerdote fue un pecado muy grave a los ojos de Dios, por lo cual Dios lo afligió con lepra y vivió aislado hasta el día de su muerte. A la muerte de Usías viene Jotán, su hijo, y como corregente del trono, porque aun cuando su padre estaba leproso, ya Jotán comenzó a reinar. Y durante muchos años Jotán fue un buen rey, pero como su padre, acabó demasiado rápido por desintegrarse moralmente. Muere Jotán y viene Acaz, que es un terrible gobernante, para comenzar a gobernar y a desintegrar a la nación. Arrastra a Acaz a la nación en un desenfreno de moral, en una falsa adoración, y de ahí era la dificultad del ministerio de Isaías. Miren rápidamente en el capítulo 1 de Isaías, en el versículo 1, cómo introduciendo el Espíritu Santo este libro menciona a estos 4 reyes bajo los cuales Isaías sirvió a Dios. Dice Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías. Vemos que comienza su ministerio, capítulo 6, cuando Usías murió. Después viene Jotam, su hijo, que comenzó a seguir los pasos de su padre. Viene Acaz, que arrastra espiritualmente a la nación. Y finalmente Ezequías, que fue uno de los poquitos buenos reyes que tuvo el tiempo de Isaías. El ministerio pues de Isaías comienza cuando un rey muere, en el período cuando la nación comienza a desintegrarse. El pueblo está dominado por la avaricia, los placeres sexuales, la codicia, el egoísmo, la inmoralidad, la soberbia, la falsa adoración y la persecución a los justos. ¿Se parece a nuestra generación? Si la generación de Isaías la consideramos nosotros que era tremenda, es realmente la generación de Pinocho comparada con la del siglo XXI, con lo que estamos enfrentando nosotros. Ahorita es increíble que tú vayas por cualquier periférico, por cualquier carrera, y desde espectaculares donde ya anuncian anuncios con ropa interior, las mujeres y los hombres. En la televisión los jóvenes están bombardeados con inmoralidad y con pornografía. En los programas de radio, en los programas en el cine, en cualquier lado donde vayamos, por todos lados estamos viendo que nuestra mente, que es donde se libra la batalla, está siendo bombardeada con adulterio, con fornicación, con homosexualidad, con ateísmo, con humanismo, con dianética, con sectas, con filosofías orientales. Nunca jamás la humanidad había sido tan atacada moralmente como la generación que estamos viviendo. Ante esta generación tan tremenda que estamos viviendo, ¿qué se necesita? Hombres de hierro, mujeres guerreras, hombres santos, mujeres santas, que le digan no al mundo, que estén dispuestos a pagar el precio de ser siervos de Dios para influir en la generación y para que no suceda lo que sucedió en tiempos de Abraham. Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, ya no soporto la maldad. Señor, tú eres un Dios justo, déjame encontrar 50 justos y perdonas a Sodoma. Sí, Abraham, perdono a Sodoma si hay 50 justos. No encontró Abraham 50 justos. Señor, no los encontré, pero déjame buscar 40. Ok, Abraham, ve y busca 40 y no los encontró. Para no hacer el cuento largo, Abraham no encontró
ni 10 justos. ¿Saben por qué Abraham le dijo a Dios al final: si encuentro Dios ya, 10 ya, lo perdono? Porque la familia de Lot eran 10 personas. Y todos se murieron, menos él con 3 de sus familiares, 3 de sus hijas y su esposa. La esposa se convierte en estatua de sal. Las 2 muchachas se vuelven inmorales y emborrachan a su padre y tienen incesto contra él, de lo cual nacieron los moabitas y los edomitas. Y solo Lot pudo ser salvado de toda esa inmoralidad, porque no había un solo justo, y el único que había era un carnalote de primera categoría. ¿Qué significa esto? Que Dios no destruyó a Sodoma por la homosexualidad. Dios no destruyó a Sodoma por la degradación. Dios destruyó, y Dios destruye al mundo cuando no encuentra justos. Si tú eres en tu familia el único justo que hay, ¿sabes una cosa? Tú eres la sal de tu familia, y por tu causa, por tu santidad, por tu entrega, Dios no ha juzgado tu familia. Si tú en tu salón de clases eres un justo y eres una muchacha que rechazas a todas las demás y te mantienes firme contra la corriente tan fuerte y vas en contra de los vientos y en contra de la filosofía, y no te importa que te persigan y que te calumnien y que no seas igual que las demás, esa santidad que tú tienes en tu vida es como algo que emana, una radiación que comienza a emanar, que va a contagiar sin que tú te des cuenta a muchas de tus amigas, a muchos de tus amigos, que van a ser derrotados por la luz, porque las tinieblas no prevalecen contra la luz, y finalmente los vas a ver que ese fruto tuyo valió la pena por haber sido diferente a los demás. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ya no somos ni servimos para nada más que para ser pisoteados y burlados por la humanidad. Vemos pues en Isaías capítulo 6 que fue históricamente en el año en que murió Usías. Cuando Isaías ve a Dios sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, dice Isaías, llenaban el templo. Isaías ve a Dios majestuoso, excelso, magnífico, todopoderoso, celestial, exaltado, el ser más alto del universo, el altísimo, el más elevado, el que tiene el control de todas las cosas, el Rey de reyes, el Señor de señores, sentado en su trono. Isaías no tenía la Biblia completa como la tienes tú y como la tengo yo, para que podamos nosotros también ver a Dios en la Biblia como lo estaba viendo Isaías. Cuando Daniel vio a Dios, dice en el capítulo 7, versículo 9, miré cuando fueron puestos tronos. Ya Daniel tiene otra visión de Dios, pero ya al final de la humanidad. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Daniel 7, 9. El pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando el apóstol Pablo habla acerca en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15, acerca de Dios, dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este es el Dios que sirves. Este es el Dios que se reveló en Jesucristo. Este es el Dios que ha entrado en tu vida. Este es el Dios que mora en nuestro corazón. Este es el Dios que nos dice: nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Este es el Dios que te pide que lo sigas. Este es el Dios que te pide que creas en Él, que creas en sus promesas, que le entregues tu vida, que niegues a ti mismo tu ego, que cargues una cruz y que le sigas, porque las recompensas son infinitamente inimaginables con lo que tú puedas algún día en tu vida alcanzar en comparación con lo que el diablo nos quiere dar.
Este es el Dios que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, un Dios grandísimo, un Dios majestuoso. Su Hijo está exaltado sobre todo dominio y toda autoridad. Dice Mateo 28, todo control, todo dominio me ha sido dado a mí, dijo Jesucristo. Pero los únicos que se han sometido a este dominio es la iglesia. Y aún muchos de la iglesia no están sometidos al señorío de Jesucristo. Pero cuando nos sometemos a este señorío de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, no te imaginas lo que Dios hace con tu vida. Si tú eres paciente y esperas el tiempo en el que Él te va a exaltar. En segundo lugar, vemos que Isaías en el capítulo 6, versículo 2 y 3, después de ver a Dios, ve a unas criaturas volando arriba de Dios. Y la Biblia le llama serafines. Esta es la única vez en la Biblia donde aparecen los serafines, la única vez. Son diferentes a los querubines. Estos serafines, la palabra sarap, con S, de donde viene la palabra hebrea serafín, significa los que queman, los que están encendidos, los que se consumen con fuego, los que arden o los ardientes. ¿Quiénes son estas criaturas que están arriba del trono de Dios? Y dice la Biblia que con 2 alas cubrían sus rostros, indicando con esto su humildad de ni siquiera atreverse a ver la santidad de Dios. Con 2 alas cubrían sus pies, indicando con esto la reverencia que ellos tenían para acercarse a Dios. Y con 2 alas volaban, indicando con esto su ministerio continuo de proclamar la santidad y la gloria de Dios. Cuando yo estaba pensando en estos días, en estos serafines, yo me preguntaba, Señor, ¿cómo es posible que estos serafines, que están arriba de ti, excelsos volando sobre ti, y cuyo único ministerio es continuamente proclamar, santo, santo, santo es el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria? ¿Cómo es posible que ellos se tapen los ojos, siendo criaturas tan puras y tan maravillosamente creadas, y no les permitas aún a ellos ver tu santidad directamente a tus ojos? Ahorita nos dices, ¿verdad?, en 1 de Timoteo, que Dios es luz y que ningún ser humano lo puede ver. Pero nos dices que cuando muramos, Job lo mencionó, en mi carne he de ver a Dios. Cuando lleguemos nosotros al cielo, los ángeles y los querubines se van a sorprender y van a decirle a Dios, oye Señor, ¿cómo es posible que Abraham andaba vendiendo a su esposa? David se metió quién sabe con quién. Pablo mató a cristianos. Nosotros nunca hemos hecho nada y no nos dejas verte. Y a estos malhechores, ex prostitutas, ex borrachos y jugadores, les permites ver tu rostro. Y Dios les va a contestar, porque eso se llama la gracia. La gracia, la que los ángeles no han conocido. Los ángeles no saben lo que es la gracia ni la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del hijo pródigo? Que había el hijo bueno y el hijo malo. Y el hijo malo se va y desperdicia su vida y regresa. Y el padre hace fiesta y le dice, mi hijo perdido era, ahora es hallado, pónganle anillo, traigan el becerro más gordo. Y el hijo que siempre había sido una blanca paloma, que le decían San Crisóstomo, que se creía bueno, que siempre había sido religioso, persinado y con golpes de pecho y con sus estampitas que se persinaba todos los días. Y le dice, ¿cómo es posible que mi hermano haya hecho todas estas cosas y tú le hagas una fiesta más grande? A mí jamás me has hecho una fiesta así. Y es lo mismo que se repite otra vez, porque a los que mucho se les perdona, mucho aman. Es precisamente la gente la que se cree buena, la más difícil de poder adorar y buscar a Dios. ¿Por qué? Porque siempre se han creído buenas. Y antes de buscar a Dios tenemos que saber que los mismos querubines son santos y que a los ojos de Dios nosotros no podemos más que humillarnos ante su presencia. Y esto fue precisamente lo que sucedió. Por causa de que ninguna persona puede tener esta santidad como la que tiene Dios.
y esta perfección moral, debemos acercarnos a Dios y tener la misma actitud que tuvo Isaías cuando vio esta majestuosidad, esta magnificencia, esta gloria, donde los mismos querubines se tapaban los ojos con las alas en reverencia y en humildad de la santidad de Dios. Dice la Biblia en el versículo 5 que entonces dijo Isaías 6, ¡ay de mí! Esta es la expresión de dolor. Cuando nos damos cuenta cuánto pecado hay dentro de nosotros. ¡Ay, Señor! Tengo pensamientos tan terribles, Señor. Oh Dios, tengo aquí unos pensamientos, unas intenciones de que quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Algo dentro de mí quiero ir en contra de tus leyes. Algo dentro de mí me dice que no te crea. Algo dentro de mí me dice que debo rebelarme, que debo ir en contra de que no es cierto que eres santo, que no es cierto que me vas a hacer feliz. Toda esta fuerza dentro de nosotros que nos lleva a ir en contra, rechazar la ley de Dios, la luz de Dios y hacer nuestra voluntad. Y centrarnos en nuestro ego y buscar solamente mi felicidad, mis intereses, sin buscar lo de los demás. Y tener el sentir que hubo en Cristo Jesús es lo que la Biblia llama pecado. La pecaminosidad del pecado. William Shakespeare le dijo o le llamó al pecado el defecto trágico. Carlos Marx, la lucha de clases. Sigmund Freud, el medio ambiente. Otros, ¿verdad? La educación. Y el mundo está tratando de buscar y ponerle un nombre a esa fuerza autodestructiva con la cual nacimos y que ni los psicólogos ni los psiquiatras explican más que la Biblia. Y a eso que el mundo no le puede calificar ni tampoco definir, la Biblia le llama pecado. Y la palabra pecado, shuav en el hebreo, amarti en el griego, vean lo que significa: desviarse del blanco. Desviarse del blanco. ¿Qué significa esto? Dios puso un blanco como si fuera donde le disparan las flechas, que tienen así círculos, y el círculo más chiquito es donde la flecha debe de dar. Y si da en el centro de los circulitos, eres campeón de arquería. Bueno, Dios puso el blanco que es su voluntad. Y dice la Biblia que cuando nosotros pecamos contra Él, las flechas con las que nosotros salimos disparados, todos nos hemos desviado, todos nos apartamos de su gloria. Ninguno de los seres humanos, desde Adán hasta nuestros días, ha dado en el blanco. Todos como ovejas perdidas, cada quien por su camino. Unos por allá se fueron con los dianéticos, otros con los de las budistas, otros con las sectas, otros con los musulmanes, otros con los judíos, otros con sus religiones, otros con los testigos de Jehová, otros ateos, otros agnósticos. Cada quien ha buscado diferentes caminos para llegar a Dios sin nunca tomar a Dios en cuenta. Esto es lo que es el pecado. El pecado nunca nos hace dar en el blanco. El pecado nunca nos pone en el centro de la voluntad de Dios. Jesucristo viene a nuestras vidas y me dice: dame tu arco. Dame tu arco. Tú eres una flecha, Armando, y déjame sacarte punta primero. Y te va a doler. Y te voy a sacar y te voy a poner plumas. Y cuando estés listo, te voy a disparar. Y vas a comenzar a volar y dar en el centro de la voluntad de mi Padre Celestial. Y cuando tu vida esté en el centro de la voluntad de Dios, hasta ese momento vas a ser feliz. Hasta ese momento vas a tener paz. Hasta ese momento vas a saber por qué existes, de dónde vienes, a dónde vas a tener propósito y significado en tu vida. Nunca jamás, mientras no des en el blanco, podrás encontrar la razón y el propósito para tu vida. Esta es la razón por la cual los artistas se suicidan. La hermana de la princesa allá en España se suicida, pero ¿cómo si tenía todo, hermana de la princesa? ¿Cómo esta artista de cine que tenía, verdad, las pechugas hasta por acá se ponen para poderse más voluptuosas y se inyectan las piernas y con esto, véanme hombres, ahora sí les gusto, ¿verdad? Aquí vengan y agarren lo que quieran, a 25 el kilo de aguayón.
Y son deportistas, y son golfistas, y son artistas de cine, y son políticos, y ya llegué aquí, ya soy gobernador, ya soy presidente, ya soy diputado, ya soy senador. Y todas estas personas, cuando llegan ahí a donde creyeron que era la cima y el éxito, ahí algo les pasa, ahí se comienzan a descomponer. Esta muchacha en España que se suicidó, decía un reportaje que estaba cansada de la vida, de los amantes, estaba cansada de todo lo que estaba pasando a su alrededor, que toda la gente era hipócrita a su alrededor, que no había encontrado nadie que la amara verdaderamente como ella buscaba ser amada. Y así está el mundo, y así es la expresión del mundo. Todos no han dado en el blanco, porque creen que está en el sexo, en la figura, en lo bonito, en lo guapo, en el dinero, en el poder, en la popularidad. Y Jesús dijo: cualquiera que bebe esa agua volverá a tener sed. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Metámonos esto en nuestra mente. El mundo no tiene nada que ofrecernos más que desilusiones, traiciones, cosas que nos van a afectar, y jamás nadie podrá llenar tu vida más que Jesucristo. Dice la Biblia que entonces Isaías clamó: ay de mí que soy hombre de labios inmundo, y habitando en un pueblo de labios inmundo, estoy parado ante el Santo. Los serafines están tapando los ojos con sus alas, y yo estoy con mi pecado delante de ese Santo. No puedo yo seguir vivo, yo tengo que morir en este momento, porque la paga del pecado es la muerte. Y es precisamente este sentimiento de pecaminosidad. Y cuando venimos en las mañanas todos los días antes de acostarnos ante Dios Padre, en esta mañana vi estas cosas. Hojeando esta revista me detuve con estas figuras. Iba manejando el periférico y me quedé como menso viendo los espectaculares ahí, con estas mujeres ahí en ropa interior. Señor, tengo estos pensamientos aquí. Es al conocer la santidad de Dios. Hoy le dije a mi esposa cosas que no le debía haber dicho. Hoy tuve esa actitud. Hoy tengo dinero para pagar una deuda y no le he pagado. Me estoy haciendo el pato con lo que estoy debiendo. Hoy debí haber dado mi diezmo y no te lo di. Es esa sensibilidad al pecado lo que nos hace capaces de servir a Dios. Esa hipersensibilidad de que verdaderamente seamos frágiles ante la santidad de Dios, que podamos con todo nuestro corazón sentirnos culpables delante de Dios. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Por qué Isaías atribuye a la boca su pecado? ¿Ya lo notaron? Siendo hombre inmundo de corazón. ¿Eso dice? No, dijo inmundo de labios. Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué hace esto? En Mateo 12, versículo 34, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice también en Mateo capítulo 15, versículo 18 al 19, Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen, y la expresión del corazón es nuestra boca. A través de nuestras palabras salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué es realmente la maldición más grande que nosotros podamos hacer? Hablar mal de la gente. Cuando tú hablas, por ejemplo, ay, es que mi pastor esto y el otro, estás contaminando, estás saliendo dentro de ti un veneno que has guardado y que lo transfieres a través de tus palabras.
Y por lo que tú hablas, por lo que te sale de la boca, si tú eres sensible, conoce lo que hay en tu corazón. Es por eso que todas las personas amargadas, siempre de sus bocas sale crítica. Critican, hasta Pinocho lo critican. A su abuelita, a su suegra, al pastor, nunca nadie les cae bien, nadie les gusta, todo es crítica, negativo. A sus hijos, tú eres un tonto, nunca vas a hacer nada. A su esposa, verdad, tú eres lo peor, nunca vas a lograr nada, tus objetivos. Y ese corazón tan envenenado que tenemos, lo expresamos a través de los labios. Vean las cosas, las palabras que salen de los políticos. Por las palabras que salen de la boca de un político, te puedes dar cuenta de su corazón. Por las palabras que salen de la boca de un artista, de un deportista, de un predicador, de cualquier persona, muestra el corazón que tienen. Es por eso que Isaías, consciente de que las palabras que salían de su boca hablaban de que algo estaba mal interiormente, fue que entonces un querubín comenzó a volar, un serafín, perdón, y había un altar. En el cielo había un altar. ¿Qué es un altar? ¿Qué representa el altar en la Biblia? La cruz. Porque el altar es el lugar del sacrificio. Entonces, vamos a seguir esto con mucho cuidado. El serafín vuela y toma un carbón del altar de Dios. Ahí en el cielo hay un altar que representa, repito, la cruz. La cruz es el altar de Dios, el lugar del sacrificio. Y vuela con ese carbón el serafín y se lo pone en sus labios a Isaías y le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué significa esto? Que fue en el altar o en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandaba fuego sobre un sacrificio y se consumía el sacrificio, significaba que Dios aceptaba ese sacrificio, por lo cual se llamaba holocausto. En el inglés se llama burning offering o ofrenda quemada. Pero esta ofrenda quemada significaba que si no quedaba nada, Dios convertía en ceniza totalmente la carne de ese animal, porque es precisamente lo que Dios tiene que hacer: juzgar el pecado. En la cruz de Cristo cayó el fuego de Dios, no sobre ti, ni sobre ti, ni sobre ti. Cayó sobre su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo fue despedazado, consumido por el fuego de Dios. En otras palabras, Dios juzgó nuestros pecados en la persona de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que simbolizaba ese carbón que era tomado del altar y que quemaba los labios de Isaías. Simbolizaba que el fuego de Dios en la cruz es un fuego consumidor. Y al invitar a Jesucristo a nuestras vidas, estamos siendo consumidos por su fuego, por nuestros pecados, en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es lo primero que nos quita a Dios? La culpa. ¿Qué es lo que le impide a la gente ser feliz? Ay, hermano, tengo 4 años de ser cristiana, pero fíjese que hace 4 años aborté y todavía tengo pensamientos de mi aborto de culpa. Hace 3 años dejé a mi marido y todavía tengo pensamientos de culpa. Hace 3 semanas forniqué y todavía tengo pensamientos de culpa. ¿Por qué la gente sigue atormentada por la culpa? Porque no conoce el perdón. Si confesamos nuestros pecados, si tú le pediste a Dios perdón por tus abortos, por lo que hiciste con tu novio antier, por lo que robaste, y en tu corazón hay arrepentimiento, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Y en el momento en que yo creo que esto es verdad y aplico la sangre porque estoy arrepentido, no tengo por qué seguir atormentándome y creyendo que yo no me he perdonado. Si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para decir que Dios no me puede perdonar? Esto solamente es incredulidad. Qué maravillosa gracia nos ha dado Dios, para que hoy todos ustedes que nos ven por la televisión también, que han ofendido a Dios con sus pecados y que has hecho algo delante de Dios, en este momento tú puedas ser perdonado. Qué misericordioso es Dios. Siempre me dan ganas de llorar cuando pienso en esto, cómo Dios nos ama. Señor, te he fallado.
No he sido el hombre que tú quieres que yo sea. No he sido la mujer que tú quieres que yo sea. No he sido con mis padres lo que tú quieres que yo sea. No he sido la persona que todavía... Y te contesta Dios: hijo, te sigo amando. ¿Sabes una cosa? No te has muerto. Y mientras tengas vida, tienes esperanza de cambiar. No has muerto. Finalmente Isaías se rinde ante Dios y oye la voz en el versículo 8, Isaías 6, versículo 8, para terminar, que dice: oí la voz del Señor. Es Dios el que en el cielo gritó y dijo, Isaías lo oyó: ¿a quién enviaré? Su voz sigue llenando la tierra. ¿A quién enviaré? ¿Qué está haciendo Dios? Está preguntando. No está diciendo, a ver, tú ven, está diciendo, ¿a quién enviaré? Y nos está dejando a nosotros, en nuestro libre albedrío que tenemos, la decisión por lo cual somos responsables delante de Él, de responder. Él no te va a forzar. Él no te va a forzar a ser bueno, a dejar tus pecados, porque tenemos una conciencia y un libre albedrío. Somos agentes morales libres que tenemos que determinar que cada decisión que yo tomo en la vida tiene consecuencias, para bien o para mal, pero cada decisión que tú tomes en la vida tiene consecuencias. Y Dios te pregunta en esta mañana: ¿a quién enviaré? A ti te toca decirle: yo quiero ir. Primero pregunta en singular, ya lo vieron, ¿a quién enviaré? Y después pregunta: ¿quién irá por nosotros? Está hablando en plural. O sea, Dios nos manda a un mundo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciéndolos discípulos a todas las naciones. He aquí estoy yo con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres tú en esta mañana decirle a Dios: yo quiero ir, Señor? Yo quiero servirte, soy indigno. He conocido que eres un Dios santo, que eres un Dios majestuoso, que eres un Dios alto, que yo soy pecador y te he ofendido con mi vida, pero te pido perdón. Ay de mí, porque no quiero morir antes de que tenga yo el perdón de mis pecados. Quiero servirte, quiero vivir para ti, Señor. Y tal vez no te vayas de misionero a Israel o a Afganistán o a Brasil, o tal vez nunca vayas a ser pastor, pero hay forma de servir a Dios. Padre, envíame a mi casa. Quiero en mi casa representarte con mi familia. Quiero en mi familia representarte. Quiero en mi vecindario representarte. Quiero representarte aquí en el Estado de México. Quiero ir ante el gobierno. Quiero ir ante las personas. Quiero que el mundo sepa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son santos, santos, santos. Y que hay una esperanza para el mundo. Quiero ser tu guerrero, quiero ser tu guerrera. Quiero servirte, Señor. Y tienes solamente una vida para tomar esta decisión. Si tú supieras que hoy sería la última vez que tú vivieras, ¿qué decisión tomarías? Si tú supieras que hoy vas a morir y nadie sabe cuándo va a morir, ¿qué harías con el futuro de tu vida? ¿Qué harías al llegar al cielo? Padre Santo, tuve la oportunidad ese domingo, el 17 de febrero, de tomar esta decisión y no lo hice porque yo creí que todavía tenía muchos años. Y le dije a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes, duérmete, repósate, no te preocupes. Cuando la voz puede oírse en esta noche que te diga: eres un necio, te di la oportunidad hoy en la mañana de entregarme tu vida y esta noche morirás. Vienen a pedir tu alma. Y no mis ángeles, sino los demonios que están esperando llevarse a la otra vida a aquellos que no quisieron creer el evangelio de la gracia de Jesucristo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Está en nosotros responder. Oremos. Padre, te damos gracias por tu paciencia con nosotros, por tu infinita misericordia, porque eres bueno, porque eres santo, porque eres maravilloso, por mostrarnos nuestros pecados, nuestras ofensas ante tu trono de gracia, y por habernos dado la oportunidad de acercarnos confiadamente en esta mañana a tu trono, alcanzar gracia y perdón y misericordia en el oportuno socorro. Gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo,
El fuego tuyo cayó, los carbones alrededor de la cruz lo quemaron, fue consumido por tu juicio, como una ofrenda, como un holocausto en nuestro lugar, para que nosotros viviéramos y tuviéramos vida en abundancia, para que creyésemos en tus leyes, en tus preceptos y en tus mandamientos, y te sirviéramos en la corta vida que nos has dado en espíritu y en verdad. En esta mañana Dios abre sus brazos en la cruz y te invita a ti, ustedes que nos ven por la televisión, a que vengas y seas perdonado. Ya no son los serafines los que ahora nos ponen el fuego, sino es la cruz de Cristo. El fuego que consumió a Cristo quiere consumir también tu pecado y enviarlo lejos, para que Dios no se acuerde jamás de nuestros pecados. Si tú quieres en esta mañana invitar a Cristo por primera vez a tu vida, dile ahí desde tu lugar: Señor mío, perdona mis pecados. Ay de mí que te he ofendido, Señor, siendo tú un Dios santo. Pero no quiero vivir con esta culpa toda mi vida. Ahora he descubierto que hay perdón en esa cruz. Señor Jesús, creo que tú pagaste con tu sangre por mis pecados. Quema mis labios, quema mi corazón, consúmeme en pasión, en ardor por ti, y que pueda yo cada vez que te vea, Señor, ver tu santidad. Cada vez que me acerque a ti como los serafines, acercarme con temor y temblor y con reverencia, sabiendo que estoy pisando un terreno santo. Oh Dios, amplía el conocimiento de tu santidad en mi vida. Dame un concepto mucho más elevado de tu presencia, de tu existencia, para poder yo servirte y ser santo en toda mi manera de vivir. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana les invito a que abran su Biblia en el capítulo 6 del libro de Isaías, y vamos a tener como tema la santidad y el servicio a Dios. La santidad y el servicio a Dios. Antes de iniciar el estudio de este pasaje de Isaías capítulo 6, Cristo dijo en Mateo 22:14 que muchos eran llamados y pocos escogidos. ¿Qué significan estas palabras de Jesucristo? Simplemente que muchas personas han sido llamadas por Dios para ministrar a la gente, pero pocos quieren responder a este llamado. Hay muchos de ustedes en la alabanza, en seguridad, en decanes, en sus casas, de los que nos ven por la televisión, de todo índole, de toda clase de personas, que Dios los está llamando desde hace mucho tiempo. Pero sin embargo, ustedes todavía creen que el mundo tiene algo mejor para sus vidas, sin la santidad. Isaías necesitaba, más que cualquier otra cosa, saber que era el Dios soberano del universo, el creador de todas las cosas, la majestad suprema de todo lo que existe. Él es un Dios santo, en segundo lugar. Isaías necesitaba, antes de ir a cumplir su ministerio, ser humillado. Dios nos dice: humíllense bajo la poderosa mano del Señor, para que seas exaltado en el momento adecuado. Esto significa que Dios nos da dos opciones: o nos humillamos nosotros o nos humilla Él. ¿Qué prefieres? ¿Cuándo podemos humillarnos nosotros? Cuando, por ejemplo, tú estás ante una autoridad, por ejemplo, aquí en la iglesia, y te dice alguien: un edecán es tu autoridad, una de seguridad es tu autoridad, un pastor es tu autoridad, y te dice algo, y tú sabes que está mal lo que te está diciendo, pero por causa de su nivel de autoridad en que se encuentra, te humillas y le dices: yes sir, no sir.
Sí, Señor, no, Señor. Después discuto y después averiguo, pero por mientras tanto tú eres mi autoridad y me someto a lo que tú me estás diciendo. Una esposa se somete al esposo, aunque sabe que el esposo es injusto, y se está humillando ante el esposo porque ella dice, es que esto no es justo. Ok, tampoco fue justo que crucificaran a Cristo. Entonces, que hay una mejor paga en el mundo y que tal vez si se entregan un poco más a Dios, se van a perder las bendiciones que Satanás les ofrece a través de los placeres, a través de los negocios, a través de la vida. Y esta es precisamente la forma como el enemigo actúa. En Apocalipsis acaba la Biblia diciendo que el diablo 3 veces se menciona, engaña a la gente, engaña a las naciones, te pone un velo y te hace creer que esta vida te ofrece algo mejor que lo que Dios te está ofreciendo. Y el engaño es hecho a un lado cuando tú le crees a Dios. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Si aquel que dio a su Hijo en la cruz del Calvario te demostró cuánto te ama, cuánto más nos dará todo lo que nuestra vida necesita. Dios sabe que tú necesitas un esposo, que necesitas una esposa, que necesitas, a Él le encanta a Dios que nos divertamos. Dice en 1 Timoteo 6, 18 al 22, diles que Dios quiere que disfruten la vida. Dios quiere que disfrutemos la vida, que podamos estar contentos, que podamos tener paz, que podamos progresar, que podamos prosperar, que tengas una casa grande, una casa chica, pero que en todas estas cosas tú puedas tener su paz y su seguridad de que estás contento con tu matrimonio, con los hijos que Él te quiere dar. Y por otro lado viene el enemigo y te dice, ¿de veras Dios dice esto? ¿Con que Dios ha dicho? ¿Le vas a creer a Dios? Y la mentira que le dijo a Eva se vuelve a repetir en las mentes de todas las personas. ¿De veras tú le crees a Dios? Y aquí está todo el dilema en creerle a Dios. Ahí se resuelve absolutamente todo. En el año en que murió el rey Usías, el Señor le da una visión a Isaías y lo arrebata, lo rapta, se lo lleva a Isaías al cielo en su espíritu, desde luego, como lo hizo con Ezequiel, como lo hizo con Enoc, nada más que Enoc ya no regresó, como lo hizo con Elías y Elías tampoco regresó, pero como lo hizo también con Pablo en el Nuevo Testamento y regresó al mundo, y con el apóstol Juan que escribió Apocalipsis y en el cielo vio todo y regresó a la tierra. Así le pasó al profeta Isaías. En este año en que Usías muere, era el año histórico donde más grande estaba Israel en una desintegración social. En primer lugar, Dios necesitaba un hombre como lo sigue necesitando actualmente para poder enfrentar la generación en la que estamos viviendo. Y antes de que Dios nos envíe al mundo, necesitamos ver estos 5 puntos críticos que todos nosotros necesitamos para poder enfrentar la realidad de que Dios es santo y de que sin esta santidad nunca podremos funcionar con Él. En primer lugar, vemos que el joven Isaías necesitaba este encuentro con Dios para que su fe se fortaleciera. Necesitaba primero saber quién es Dios. Nadie puede servir a Dios hasta no saber que Dios es santo. Que Dios es santo, santo, santo. Y hasta que tú asimilas esta verdad y entiendes que la santidad de Dios no le permite ver el mal, es cuando comienza el temor de Dios en tu corazón a crecer y experimentar la santidad. Y comienzas a través de la vida a descubrir que mientras más santo eres y mientras más le dices al pecado no, y a las caricias de tu novio no te me acerques, y a las tentaciones, y caminas en esta santidad, vas descubriendo cuánta paz tienes, cuánta bendición tienes, cuánta satisfacción tienes, cuánta seguridad tienes en tu vida y cuánto arde tu pasión por Dios. Porque sin esta santidad es imposible ser feliz, es imposible prosperar,
Es imposible que nos vaya bien. Es imposible tener un buen carácter, una buena actitud hacia la vida